Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y en esta mañana seguimos conversando acerca de responsabilidades, acerca de, quién propaga el virus y cuál sería el comportamiento que debemos tener para evitar el contagio y pasar estos meses, porque son estos meses los que han incrementado la baja temperatura, aunque sea de 2 grados, que hemos tenido, influye en la transmisión de esta enfermedad. Así que yo le preguntaba a Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra, acerca de, y me ha dado mucha vuelta, acerca de cuál es la explicación que debemos nosotros tener acerca del por qué un joven de 22 años, de 20 años, yo no estoy estigmatizando los jóvenes pobres, sino también esos jóvenes prepotentes con el cual el doctor tiene mucha relación, también cometen estas atrocidades de estar en las calles, formarse en tumulto y luego ir a la casa como si nada estuviera pasando, exponiendo a sus padres. ¿Cuál es la explicación psicológica, psiquiátrica? No la hay. No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque es social. ¿Cómo que social? ¿Cómo que social? Cuando tú estás explicando un proceso de masa, ven acá, tú estudiaste comunismo en Bulgaria, más que psicología debiste haber estudiado tú, porque a ti te mandó el Partido Comunista, fue. Yo sí, a mí sí. Entonces, ¿por qué tú quieres traer el hecho de que esto es un problema psiquiátrico, psicológico? No lo es. Pero es de comportamiento, Héctor Guerrero Heredia. Social. Pero bueno, ¿cuál es la explicación de ese comportamiento social? Multifactorial. Ahora sí tú estás hablando. Entonces no me venga tú a hablar. Ahora sí tú estás hablando. Yo no estoy psicologizando. Claro sí. Estoy pidiendo una explicación porque tú hiciste el planteamiento que antes de nosotros decir algo debemos pensar en lo biopsicosocial. Pero eso estoy diciendo yo, pero tú eres el que está encendiendo la llama de que cuál es la explicación. Aquí damos una explicación ¿qué psicológica del carajo? Cuando se habla de masa, no se habla de psicología. Y psiquiátrica menos. Okay. Pero mucho menos. Sí, porque cuando hablamos de psiquiatría hablamos de enfermedad. Ajá. Claro, hablando de enfermedades. No estamos hablando de enfermedades, estamos haciendo un análisis biopsicosocial. Entonces, no me lo... Ahora, una explicación social... ¿Cuál sería? Muchísimas. A ver. ¿Cuáles son los factores? Número 1, ese mismo, la falta de educación del pueblo. Pero usted dice, espérate. Te estoy comprando esa, la educación. No me compre nada. Yo no te compro nada, entonces, no te compro nada. Esté de acuerdo conmigo. Yo digo mi vaina, el me quiero y me oye, y el que no me oye, no me oye. Y punto. Entonces, óyeme. Tú dices, sí, la falta de educación tiene que ver. No, pero en Alemania también están saliendo, en Alemania toditos son... educado. En Dinamarca cero analfabetismo. En Suecia no se han puesto la mascarilla nunca. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, entonces el factor educativo tiene que ver en una parte de la población y en otra no. Es lo primero. Ahora, pregúntate, los alemanes están saliendo igual que los dominicanos, no bailan en la misma forma, no se juntan de la misma forma, pero vamos a decir que sí. Entonces, ¿qué cambia? Que el alemán no va donde sus abuelos, porque sus abuelos viven en otra casa. Porque cuando tú te vas a los países adelantados... Tú me estás hablando de lo social, ¿verdad? Es social, es que todo es social. Sigue. Cuando tú te vas a los países europeos, a Estados Unidos, la mamá vive en una casa, la abuela vive en otra casa y la bisabuela en otra casa. Todo el mundo tiene su lugar. Entonces, ese carajo, con 21 años, que salió en Alemania a fumarse un cigarrillo de marihuana y a beberse un quintal de cerveza, se va a su apartamento. Pero el muchacho del barrio, que se bebe la cerveza en República Dominicana, no se va a su casa, no.
se va a una pieza de 50 metros cuadrados donde vive la abuela, la mamá, la hermana con el carajito que acaba de tener y el padrastro. Qué descripción. Sí, porque el papá no existe en República Dominicana. No, eso no existe. Eso no existe. La paternidad en República Dominicana y cuando es un lujo. Y cuando se muere un hombre, se murió un hombre de quinta categoría. Un lujo. El hombre, un papá en una casa en los barrios es un lujo. Eso es un lujo. Un lujo. Entonces, eso sí es una diferencia. Vuelvo y digo, los jóvenes, entonces la actitud del joven psicológica del joven es estar en contra de lo establecido, porque la palabra adolescencia significa que adolece de muchas cosas, incluyendo la aceptación del poder. Por y eso la aceptación de su realidad también. No, su realidad, es que su realidad es no poder. Mierquina para todo el mundo. Esa es la realidad del joven. Así que se comporta el joven, pero no aquí, en Alemania. Ahora, la diferencia del comportamiento común del joven dominicano que baila un dembow y del alemán que baila hasta un dembow también, es que ese joven alemán se va para su casa. Sus abuelos viven en un pueblecito al frente. Entonces, ahí es donde está. El dominicano vive hacinado como vive hacinado todo el tercermundista. O sea, llegó la pobreza como una condición social. Totalmente el factor de la pobreza, el hacinamiento y la convivencia generacional que produce el tercer mundo es una realidad. Ese joven de 22 años vive con Panchita la abuela, que tiene 66 años, con Remigia la mamá, que tiene 46. Y quizás vente la bisabuela, porque aquí hay 4 generaciones viviendo en la misma casa. Con corta edad. Además, ¿quién cría aquí? Son los abuelos. Los abuelos. Mamá está en Suiza o está en un hotel en Bávaro trabajando en una casa de servicio. Sí. Entonces ¿a quién le dejan? ¿Con quiénes se crían los dominicanos? Con los primos hermanos. Porque los hermanos les dejan los hijos a la madre, a la abuela. Entonces una abuela de 50, 60 años en este país cría 4 nietos. Que los 4 nietos no son 4 hermanos, sino primos hermanos, porque son de diferentes. Y entonces fíjate que ahí viene el problema de la carencia de la madre como ya la protectora. Ustedes los psicólogos además saben. Pero señor, escuche, pero escuche, ese es su planteamiento. Mi planteamiento es ese, que todo ser humano necesita esa realidad del padre y la madre, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, de todo punto de vista que tú lo analices. Pero la madre o una figura materna. Bueno, en este caso, el niño adopta. Porque la figura materna del niño es la abuela. Sí, en este caso de la realidad dominicana es así. Y eso no quiere decir que la gente se dañe por eso. No, no necesariamente. Podemos hacer un programa sobre eso. No necesariamente. Ahora, lo que sí es diferente es que si tú bailas dembow hasta las 3 de la mañana y te acuestas al lado de la abuela, ya, la abuela se va. La abuela se va. La abuela se va. Entonces, yo pienso que debe ser... y el que baila dembow en Alemania se va para su casa solo. Se va para su apartamento. Solo y no visita a la abuela. No visita a la abuela. O sea que esa familia está protegida. La nuestra está desprotegida. Nuestra tiene otra realidad social. Ahora, ese es en términos del barrio. ¿Qué pasa en la clase media? Vaina. A ver, ¿cómo es la clase media? La clase media y la clase alta. La abuela está en la casa. La abuela está en la casa. En este país los millonarios tienen a mamá viviendo con ella, la mayoría. Si los abuelos están vivos, viven en su casa. Pero en general, no importando la clase social, en el tercer mundo, la dinámica de la familia tercermundista es que viven 3 generaciones en la misma casa. Eso es lo general. Entonces, pero es una buena aclaración, de todo modo. Tengo que darte lamentablemente la razón. Pero tú me has dado como 10 veces la razón hoy. Sí.
Sí, ¿tú no te das cuenta? No, no me he dado cuenta. Pues entonces cuando usted vuelva a su casa, revise el programa y tú me has dicho, y a mí no me gusta que me den mucho la razón, pues yo me reviso. Pues entonces no tienes la razón tú. Gracias, así me siento más cómodo. 809-682-9850 y desde el mundo 1833-380-0062. Por fin se murió Armando Manzanero. Tú escuchabas las canciones. Pues lógico, yo soy de esa generación. Pero él tiene que haber hecho como 1,500 o 2,000 canciones. Pero yo te decía fuera, yo no sé si lo dije en el aire, de esas tres figuras que vi en un concierto en la televisión. Freddy Ginebra, 76 años. Nini Cáfaro, 81 años. 122, sí. Y 81 años. 122. Y Rafael Solano, 91 años. ¡Wow! 91. ¡Wow! Figúrate cómo también uno puede ver cómo la vida puede ser prolongada teniendo un desarrollo armonizado. Pero es excepcional, son excepcionales. Probablemente son excepcionales. La República Dominicana. Es 73 años. Exacto. Usted mismo ha sido de los abanderados diciendo que el dominicano en general dura 73 años. Y las mujeres 6 años más. Entonces, si tú quieres hablar de números, ¿cuál es el porcentaje de muertos, la media, el promedio de muertos en Italia? 76. Entonces, si la población dominicana se muere de 73 y la población italiana, el promedio de COVID muere de 76, ¿qué significa eso? Que aquí se va a morir cero gente. Porque aquí no hay gente de 76 años. Buenas. ¿Estás entendiendo Sí, el por sí. qué la letalidad es baja en República Dominicana? Pero esos son los números que a nadie le interesa. ¿Tú sabes Pero que nosotros aquí en el recetario lo estamos hacemos. comunicando. Siempre hacemos un ejercicio Díganos de usted. eso. Hola, buenos días. Buenas. Saludos para los dos, para mi doctor Guerrero Heredia. Yo no Y el estoy de otro. acuerdo con lo del señor que llamó diciendo que no ataquen a los barrios, que todo. Yo estoy en Puerto Plata y aquí la clase media y los jóvenes, uno los orienta y los concientiza, porque uno sabe que la mayoría adolece, como dijo el doctor, no tienen mucha educación. Y yo tengo adolescentes y tengo de 19 y se cuidan. Y así mismo, como dijo el doctor, tengo a mi mamá en su casa. Tiene a mi abuela. Él le anda inclusive de lejos. Se junta con sus amigos y andan todos con mascarillas, todos son estudiantes, trabajan, pero aquí en los barrios de Puerto Plata, igual que como pasa en la ciudad, es pena lo que da. Entonces, cuando el señor decía que no ataquen a los barrios, yo creo que sí, que lamentablemente no es discriminación, no es, como le quieran decir, racismo, es que es incontrolable lo de los barrios, no les importa, están afuera. Pero también Sí. en la casa, mira, yo no quiero hablar de los barrios, nada más. Es que en el Piantini todos los lugares están con aire acondicionado y lleno, todos los restaurantes de toda la zona, el polígono central, vamos a llamar el polígono central, están llenos de gente. Y eso es De una clase realidad. media y en media todos los alta. bares, en todos los bares de la Gustavo Mejía Ricard está lleno de gente. Bueno, llamada internacional tenemos. Buenas. Buenas. Saludos mis amigos, saludos mis hermanos. Cuénteme. ¿Se escucha bien esto? Sí, señor, Yo ando manejando, 100%. pero estoy escuchando a ustedes. ¿De dónde nos llama, señor? Mira, sí, de aquí de Massachusetts. El coro que ustedes tienen aquí en Massachusetts. El coro de Massachusetts. El coro de del Massachusetts. recetario de Guerrero Heredia. Diga usted, ¿cómo está eso por allá? Así mismo. Mira, bueno, por aquí la semana pasada se comenzaron a dar algunas informaciones sobre cómo se va a poner la vacuna. Las personas se va a comenzar siempre por el personal esencial, es decir, policía, médico, enfermeras, etcétera. Se les dan informaciones y orientaciones, que hagan la pregunta que quieran, cuántas dosis se va a poner y así por el estilo. Sigue el aumento, el contagio continúa todavía, pero la mortalidad ha disminuido bastante. Ese es el panorama y creo que ese es el panorama de crecimiento de todas las partes. Sí, así es. Bien, pero Héctor, una pregunta yo tenía con relación al planteamiento que tú haces sobre, vamos a decir, el estilo de familia, la familia Sí. de los países del primer mundo y del tercer mundo. Yo pregunto, ¿será que independientemente de la parte económica de las personas de los países del tercer mundo,
Es una necesidad o un estilo de vida que, aunque tenga los recursos, me gusta vivir con el primo, Claro. con la abuela, me Pero tú gusta te lo- vivir con otra palabra el todo. Pero contéstate O no, tú o es mismo. una necesidad que hay. Tú vives en Massachusetts. Averíguate allá en Lawrence, Massachusetts, en la casa dominicana de 3 niveles. Ahí vive la abuela, 2 de las hijas La familia, y la 6 familia, nietos. la familia. Entonces tú Con- sabes muy pero- bien, pero claro, sí. tú sabes muy bien que los blancos americanos vive la viejita sola, que tú vas al Exacto, frente. sí. O está en el home. Exactamente, exacto, o en un nursing Sí, home. Esa es la sí. realidad, claro. El dominicano, por eso Sí. yo decía que el problema no es solamente la pobreza, sino es la forma de vida del latino. No solo el latino, ¿eh? O sea, una idiosincrasia del hispano. No solamente, óigame, del hispano, de la India, del indio de la India, de los chinos. ¿Eh? Los únicos que viven bueno, los japoneses viven separados, pero realmente eso es la cultura blanca. Los africanos igual que nosotros. Entonces son los blancos los que viven separados. Pero el latino, el indio, el chino vive en familia extendida. Vamos a una pausa.